paz de Dios, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto, qué bendición que estén con nosotros en este día. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus saludos, gracias por sus oraciones y gracias también por suscribirse y continuar con nosotros en estas lecturas bíblicas matutinas que hoy vamos a iniciar con un libro del Antiguo Testamento. Vamos a iniciar con un libro, es pequeño el libro en cuanto a capítulos y seguramente, como toda la palabra de Dios y todo lo que hemos leído, Dios nos hablará en cada lectura que hagamos durante estos días. Y me refiero al libro de Jonás, este libro que vamos a iniciar el día de hoy. Pues prepare su corazón, prepare su espíritu, prepare su mente para que sea la palabra de Dios que nos hable, que aprendamos y que retengamos, pero sobre todo que lo pongamos en práctica. Vamos a ir haciendo estas lecturas breves, no son largas, no son de muchos capítulos, que si usted puede haga ese ejercicio, haga ese compromiso de leer 2 o 3 capítulos diarios. Eso es muy bueno, pero por lo menos en la mañana, por la mañana o a la hora que usted nos vea, qué importante es iniciar la mañana recibiendo la palabra de Dios, recibiendo estos versículos o recibiendo lo que leamos. Recordemos que la palabra de Dios no fue escrita en versículos ni en capítulos, sino fue escrito de manera como ahora usted y yo quizás no la conocemos, pero fue escrita de una manera continua, según el periodo o el tiempo que Dios se manifestaba. Pero lo que quiero decir con esto es que no inicie su día o no termine su día sin darle al Señor este tiempo en su devocional. Estos versículos que usted va a leer, que sean su guía diaria, que sea su sustento, que sea la palabra de Dios que nos guíe. Y desde luego, como se lo he recomendado, siga usted escudriñando las Escrituras con todo su corazón. Así que vamos a iniciar con los primeros 10 versículos del libro de Jonás. Y dicen estos 10 versículos en este capítulo 1, Jonás huye de Jehová. Jonás huye de Jehová. A ver qué nos dicen los primeros 10 versículos. ¿Le parece? ¿Estamos listos? Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echando suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Versículo 1 al 10, aquí lo tenemos. Hermanos, Jonás comienza su libro de manera directa. Va directo al llamado que le hizo el Señor.
Jehová, el Dios del pacto con Israel. Es importante notar la manera como fue llamado. Directamente fue llamado por el mismo Señor. Esto también le sucedió a otros profetas en el Antiguo Testamento. También le sucedió a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Se dice que este es un llamado inmediato, hecho directamente por Jehová de manera directa en persona, sin utilizar un medio humano. Así lo vemos en el Antiguo Testamento y también con los apóstoles. Este llamado es inmediato, este llamado es directo. Y eso debe de hacernos pensar a nosotros, los que hemos sido llamados para una comisión, para un trabajo, para una tarea, para un ministerio y para predicar el Evangelio. Hoy el Señor, sabemos que sigue llamando a pastores, maestros, misioneros, evangelistas, administradores. Sigue llamando a todo lo que su obra requiere. Él mismo los constituye, Él mismo llama. Yo no tengo duda que Dios también a usted le ha llamado, porque a todos nos ha llamado Dios con un propósito. No estamos aquí por casualidad, estamos porque Dios nos llamó. Y ese llamado debe de ser inmediato, debe de ser directo. Y cada uno sabe en qué momento Dios nos ha llamado. Aquí tenemos el ejemplo, cómo Dios llama. Cómo Dios llama en este tiempo, también sigue llamando a hombres y a mujeres para que en su iglesia sea cumplida su voluntad y Dios haga en su iglesia y en el mundo lo que Él quiere hacer conforme a sus planes y propósitos. Ahora bien, es importante entender que en cualquier caso, cuando el Señor llama, este llamamiento siempre está relacionado con la palabra del Señor. Siempre está relacionado con esta palabra, porque el Señor sabe a quién va a llamar, qué va a hacer la persona y a dónde le va a servir. Dios nos va guiando en ese llamamiento. Y el llamamiento de Jonás fue específico. No hay duda, no hay confusión. Dios no es Dios de confusión. Usted y yo debemos saber para qué nos llamó el Señor. No podemos andar dando vueltas como los israelitas, de un lugar para otro, de aquí para allá, tocando y dejando y volviendo a retomar y abandonando el ministerio y andar dando vueltas. Debemos saber con claridad para qué nos llamó el Señor. Aquí tenemos, el llamamiento fue claro: ve a Nínive, aquella gran ciudad. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Ve a Nínive, una de las ciudades más antiguas del mundo, Nínive. Esta ciudad, Jonás la ubicaba inmediatamente. Sabía de qué se trataba. Le dijo a dónde tenía que ir, pero también le dijo para qué tenía que ir. Ve y predica, pregona contra ella su maldad, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Se dan cuenta? El Señor le dice, primeramente hace un llamado a Jonás. Dios llama personalmente. Segundo, le dice a dónde y le dice qué debe hacer. Si usted tiene confusión en esto, hermano, debe pedirle al Señor. El llamamiento es como la salvación, es personal. Usted tiene esa experiencia en Dios. Así como cuando usted fue salvo, usted sabe cómo fue ese encuentro en su llamamiento, a su obra, a lo que Él lo haya llamado, al ministerio de la predicación, de la administración, de la música, de la administración, de todo lo que hay en la iglesia, de los diferentes ministerios que hay en la iglesia, o aún fuera de la iglesia, porque no todo se realiza aquí dentro de la iglesia o en el templo, pero sí siempre en comunión con la iglesia de Cristo. No podemos estar cada uno por su lado. Hay un orden, hay una estructura. Dios es un Dios de orden. Pero donde quiera que el Señor le haya llamado, usted debe de estar seguro y convencido de que el Señor lo llamó. ¿Qué quiere que el Señor haga? E incluso a dónde quiere que el Señor lo haga. Que el Señor haga, que usted haga lo que el Señor le ha indicado. Ve a Nínive. Queridos hermanos, en esta ciudad había subido tanta la maldad,
la violencia, era algo terrible. El Señor claramente dice, pregona contra esa ciudad malvada y pregona este mensaje: dentro de 40 días Nínive será destruida, que se arrepientan de su mal. 40 días eran suficientes, pero Jonás no quiso ir. Jonás pensó que podía huir. Esto es posible, hermanos. Es posible que un hombre, que un servidor llamado por Jehová huya de él. ¿Es posible huir de la presencia de Dios? Imposible. Imposible tratar de huir. Aquí lo que quiere decir que él no hizo caso. Él se apartó del propósito de Dios y buscó su propio propósito. Qué tremendo es apartarse. Qué tremendo es renunciar a lo que Dios nos ha encomendado. Sabemos que muchas veces ponemos trabas, como Moisés. Moisés dijo, Señor, yo soy un tartamudo. Isaías dijo, Señor, yo soy labio de inmundo, yo soy de labios inmundos. Jeremías dijo, soy joven, soy un niño. Y así muchos trataron de evitar el llamado de Dios. Pero, queridos hermanos, cuando Dios llama, cuando Dios nos llama, no debemos rehusarnos, porque el Señor sabe por qué lo hace y conoce nuestros defectos, conoce nuestras limitaciones. Claro que las conoce, pero el Señor en su misericordia así lo hace, porque Él sabe más que nosotros. Él conoce lo que hará en nosotros y por nosotros. Se requiere obediencia, se requiere decisión. Aquí hay una lección para nosotros. ¿Qué pasa con Jonás cuando él rehúsa el llamado? ¿Qué pasa con nosotros cuando el Señor nos ha dejado la instrucción clara? Vayan y prediquen este mensaje. Vayan y prediquen. Anúncienles el evangelio. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues buscamos otra salida, buscamos una forma de evitar este compromiso. Recordemos, hermanos, que no se puede hacer esto, es imposible. Y hay de nosotros, si nos rehusamos a la tarea, al llamado específico o a la tarea que nos ha encomendado el Señor como iglesia. Jonás sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Jonás sabía, porque cuando se levantó la tempestad, él mismo confiesa, él mismo entiende que Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, estaba también levantando esta tormenta, porque además la Biblia lo dice claramente. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y él hizo levantar esta tormenta, esta tempestad. Dios mismo, cuando somos desobedientes, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no se le olvide, también puede levantar una tempestad, también puede hacer que se levante una tempestad para que nosotros volvamos a sus propósitos. Qué tremendo es esto, queridos hermanos, que el propio Jonás, cuando le preguntan su oficio, cuando le preguntan de dónde es, él responde claramente, dice, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos. ¿Realmente tenía temor de Dios? Si el temer a Dios es obedecerle. La forma de saber que tenemos temor de Dios es obedecer a su palabra. Y aquellos hombres realmente temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Mira el mal que nos has traído. Mira el mal en el que nos has metido. No cabe duda que nuestras malas decisiones y nuestra desobediencia al propósito de Dios no solamente nos afecta a nosotros, tristemente también afectamos a los que nos rodean. Hermano y hermana, no se salga de la voluntad de Dios. Obedézcale, obedezcamos la voluntad de Dios, obedezcamos las instrucciones de Dios que están aquí en su palabra, obedezcamos las instrucciones que nos ha dado el Señor, porque hoy más que nunca el Señor nos está llamando a que prediquemos el evangelio
porque los campos están blancos, los campos están listos para la siega. Y el Señor pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Y debemos responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana y le decimos al Señor, si me he salido de tu propósito, si estoy tratando de huir de tu propósito, de tu voluntad, es imposible? Señor, si estoy viviendo una tormenta por causa de mi desobediencia, aquí estoy en esta mañana. Señor, ayúdame para que yo te obedezca, para que no sea rebelde al llamado que tú me has hecho. Oremos al Señor y también oremos por las necesidades. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a tomar esta palabra, a ser obedientes, a ser dispuestos, a responder de manera inmediata y también de manera decidida y valiente para hacer la tarea que nos has encomendado. Sabemos que Jonás se resistía porque él tenía algunos motivos personales para no ir a predicar a Nínive. Pero nosotros debemos aprender que tus órdenes no se discuten, tus órdenes se obedecen, tus órdenes deben de ser obedecidas. Debemos saber que cuando tú nos pides hacer algo, debemos hacerlo de manera inmediata. Perdónanos si nos hemos retrasado, si nos hemos olvidado de la tarea que nos has encomendado a todos, y ayúdanos a cumplir nuestro ministerio. Como dice la palabra, cumple tu ministerio. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Ponemos en tus manos las necesidades que en este momento están escribiendo nuestros hermanos. Tienes poder para resolver, para sanar y para restaurar y para perdonar. En el nombre de Cristo Jesús y conforme a tu perfecta voluntad. Muchas gracias, Padre, en esta mañana, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Siga escudriñando la palabra de Dios y recuerde, mañana le esperamos a la misma hora para continuar con el capítulo 1 del libro de Jonás. La paz de Dios.